Bien, estamos entonces en la última instancia del seminario del día de hoy. Recordemos que mañana tenemos la instancia participativa y le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy día, que sobre todo en particular a aquellas que nos acompañan desde bastante lejos. Quisiera saludar a la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Sol Caechele Mellado, y a Amapola Varas Briones, que es la encargada de la unidad de género del gabinete del Ministerio de Educación, quienes también nos acompañan en este momento. Y quisiera, por favor, pedirle a Sol que nos pueda dirigir algunas palabras para partir en este tercer módulo del ciclo de seminarios. Mari Compuché, Mari Pulamien, saludarlas y saludarles a todos en esta tarde, a todas y a todos, en especial a la delegación, ¿cierto?, que está desarrollando esta actividad tan necesaria y tan importante, a las representantes del Ministerio de Educación del nivel central, a la directora de Junji también que nos está acompañando, y a cada una y a cada uno de ustedes que hoy día dispuso de su tiempo para poder hablar y conversar sobre esto que es tan relevante, ¿cierto?, que tiene que ver con la educación sexual integral. En la mañana no pude acompañarles, pero estuve viendo la presentación y creo que es sumamente relevante lo que se habló respecto de también esto entendido como un factor protector para los niños, las niñas, las adolescentes y las comunidades educativas. Hoy día, respecto de educación sexual integral, tenemos varias aristas que es necesario ir abordando y que ustedes como integrantes de comunidades educativas bien lo saben. Aquí yo veo personas y me imagino que hay de distintas comunas, ¿cierto? ¿Hay de Mayeco? ¿Hay personas de Mayeco? ¿Hay personas de Cautín? Hay personas de la zona costera, me veo por ahí algunas caritas, ¿cierto?, de distintos lados. Y creo que hoy día cada uno de sus territorios también tiene desafíos en materia de poder incorporar un enfoque de educación sexual integral, también ajustada a las necesidades de los niños, las niñas, las adolescentes de esos territorios específicos. La región de la Araucanía, nuestra región, tiene además particularidades distintas al resto de nuestro país en materia de territorialidad, en materia de pertenencia a pueblo originario, y cómo vamos integrando también todo eso para hablar de educación sexual integral es profundamente relevante. Ustedes tienen tremendos conocimientos porque es algo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, con todas las dificultades que implica. Hoy día en nuestro país y sobre todo en nuestra región es bastante complejo hablar de educación sexual integral, porque hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay muchas barreras establecidas que cuando uno tiene que hablarlo, sobre todo desde las etapas iniciales, resulta bastante complejo muchas veces. Y es por eso que formarse, discutir, debatir y encontrar la forma de aplicar esto en nuestros territorios es necesario, porque va también generando, como ya se ha dicho muchas veces, factores protectores para los niños, las niñas y sus familias. Hoy día también al alero de la ley integral 21.675, que es una ley que impulsamos como gobierno del presidente Gabriel Boric, que no fue fácil, la verdad, su aprobación. Es una ley que la presentó la presidenta Michelle Bachelet, se demoró 7 años en poder ser tramitada, con bastante oposición de algunos sectores, pero finalmente también con un debate que nos llevó a entender la unanimidad y lo importante de aprobar esta ley, y que una de las cosas que se vincula con el sector de educación tiene que ver también con la educación integral y con la educación no sexista, que también es otro concepto muy relevante para nosotros y que tiene que ver que también muchas veces asociada a prejuicios y a dificultades de la ciudadanía quizás, o de cómo se construye este concepto de lo no sexista, y saber la importancia de que una educación no sexista lo que hace es que podamos educar a niños, niñas, adolescentes en el buen trato, y es también un factor protector frente a situaciones de vulneración de derechos que pueden afectar sus vidas o la vida de sus familias.
Y eso en la región de la Araucanía nosotros lo vemos claramente. Hoy día las cifras en esta región respecto de violencia de género son tremendamente altas y además repercuten en otros factores. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto?, que tiene 3 causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y la causal de violación. En la región de la Araucanía, la segunda causal que más se apela para poder utilizar esta ley es la causal de violación. Por tanto, tiene un componente distinto a cómo funciona en el resto del país y nos habla también de una situación de violencia de género grave hacia niñas, hacia adolescentes y hacia mujeres. Hoy día, por eso es tan importante hablar, ¿cierto?, de educación sexual integral, ajustada a las distintas etapas de los niños y las niñas, porque poder reconocer cuando una situación implica una vulneración de derechos, hoy día es relevante también en nuestra región a nivel nacional. Y agradecer esta colaboración que se hace con Finlandia. Entiendo que es una actividad que se ha hecho en otras regiones también y que nos va mostrando cómo experiencias en otros países que posiblemente son distintos a nosotras, pero que cuando uno escucha cómo funciona también este tipo de experiencias, nos vamos dando cuenta que compartimos muchas veces desafíos bastante similares respecto de que pareciera que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, los estereotipos, todavía están presentes de manera global en el mundo y por tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos para erradicarlos y poder avanzar plenamente a igualdad y a equidad de género. Así que agradecer la invitación, agradecerles a cada una de ustedes también hoy día por estar acá, por darse este tiempo. Sabemos que se van a llevar estos conocimientos a sus territorios, que lo van a dialogar también y eso sin duda que nos va a permitir ir generando las bases para generar espacios más seguros para los niños, las niñas, las adolescentes, pero también para ustedes como comunidades educativas, y eso es lo que hemos impulsado desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, no solo con la ley integral, también con una serie de otras leyes como la ley Karin, como la modificación de protocolos y generando espacios seguros también para que ustedes puedan enseñar y acompañar a niños, niñas y adolescentes en las mejores condiciones. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo durante esta tarde. Muchas gracias, Seremi. Para seguir con el programa del seminario, entonces, dejaré con ustedes a Paula Torres, abogada de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, quien nos acompañará en este módulo con la presentación Normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia de género desde los espacios educativos. Muchas gracias por estar presente y te invitamos a pasar adelante con un aplauso. Aló, ¿me escucho bien? Ya, súper. Muchas gracias, Daniela, por la presentación, esperando que el equipo técnico me ponga la diapositiva. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como representante del Ministerio de Educación, me corresponde referirme acerca de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia de género desde los espacios educativos. Para ello, esta presentación nos vamos a referir en primer lugar a ciertas nociones preliminares respecto al fenómeno de la violencia de género, para así tener una buena base para luego entrar de lleno al marco normativo internacional y nacional en la materia. Respecto al marco normativo internacional, nos vamos a referir brevemente a los tratados internacionales y convenios que son más relevantes de esta problemática. Y en el marco normativo nacional nos interesa en particular referirnos a las 4 últimas leyes que tienen una vinculación directa con el fenómeno de la violencia de género. Y por último nos vamos a referir a los recursos y las buenas prácticas que se han implementado desde el Ministerio de Educación a través de sus diversas unidades y subsecretarías para erradicar la violencia de género en los espacios educativos.
En esta presentación queremos abordar 3 preguntas que son fundamentales para entender el contexto actual en el cual nos estamos moviendo como sociedad. En primer lugar, ¿por qué es importante hablar de la violencia de género? Entendiendo que es un concepto que cada vez suena más desde distintos espacios y que las normas ya lo están incorporando. Luego, ¿de qué manera afecta la violencia de género en entornos educativos al bienestar de niños, niñas y adolescentes? Y por último, ¿qué medidas se han implementado para prevenir y erradicar la violencia de género en estos espacios educativos? Acá, adelantándome un poco, la idea es que a través de la comprensión de estos conceptos y la forma en cómo vamos a analizar de qué manera impacta en los niños, niñas y adolescentes, queremos recalcar la importancia del concepto de la educación no sexista y afectiva integral para, de esta manera, poder prevenir, poder hacernos cargo de la problemática de violencia de género y con esa finalidad erradicarla en los espacios educativos. Así, respecto a los conceptos preliminares, quisiera definir en primer lugar la noción de violencia de género, valiéndonos para ellos de lo que nos ha señalado la Subsecretaría de Educación Parvularia, definiéndola como aquella acción o acciones dirigidas contra una persona o grupo de personas debido a su género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, que causen daño y o sufrimiento psicológico, físico o sexual. Respecto de esta definición, me imagino que varios de los presentes acá han escuchado sobre estos elementos, pero de todas formas los vamos a definir muy brevemente. En primer lugar, género se refiere a aquellos roles, comportamientos, actividades o atributos que se han estructurado social y culturalmente en torno al sexo asignado al nacer, ya sea macho o hembra. Y esto es respecto a lo que una comunidad en particular reconoce a partir de las diferencias biológicas. Luego tenemos la noción de orientación sexual, que hace referencia a la capacidad de cada persona para sentir una atracción, ya sea emocional, afectiva y o sexual, hacia otras personas, ya sea de un género diferente, del mismo género o de más de un género. Luego tenemos el concepto de identidad de género, que hace referencia a la vivencia interna y personal que tiene cada persona respecto de su género, ello con independencia del sexo asignado al nacer, es decir, puede corresponder o no, lo cual incluye la vivencia personal del cuerpo. Por último, tenemos el concepto de expresión de género, que en esta ocasión hace referencia a la forma en cómo la persona manifiesta externamente su género y cómo los demás los perciben mediante el nombre, la vestimenta, la expresión corporal, y que nuevamente puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. En particular, nos gustaría destacar que respecto del fenómeno de la violencia de género, las mujeres, las niñas y las personas de las diversidades sexuales son las principales afectadas por este tipo de violencia. Lo anterior no quiere decir que los niños y los hombres no puedan ser víctimas de violencia de género, pero tanto en la normativa internacional como nacional se ha destacado que las mujeres, las niñas y las diversidades sexuales representan una categoría especialmente afectada por el fenómeno de la violencia de género. Luego de esta definición, podemos observar que la violencia de género se manifiesta y expresa de diversas formas. Aquí, recogiendo un poco el catálogo que establece la Ley Integral contra la Violencia, podemos observar manifestaciones como violencia física, violencia sexual, violencia política, las cuales me referiré con posterioridad para definirlas más precisamente, pero en particular queríamos mencionar que una de las expresiones de la violencia de género sin duda es en los espacios educativos. Y así, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha definido a este fenómeno, en particular respecto de los espacios educativos, como todo acto o amenaza de violencia psicológica, física o sexual ejercida al interior de las comunidades educativas, teniendo como base las normas, estereotipos y sesgos de género prevalentes que refuerzan relaciones de desigualdad y discriminación. Esta violencia puede ocurrir ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional, lo cual incluye, por cierto, los medios digitales.
Entonces, tenemos que las niñas, los niños y los adolescentes pueden ser víctimas de violencia basada en género, lo cual se consolida como una experiencia que les genera daño, que impacta en su bienestar integral, en el desarrollo de sus identidades y de sus trayectorias educativas. Para poder visualizar de mejor manera cómo la violencia de género se puede manifestar en espacios educativos, hemos puesto una serie de ejemplos. En primer lugar, ejemplos explícitos que uno ya a todas luces puede identificar, como son en primer lugar los castigos corporales o la violencia física, en donde consisten en acciones que implican un ejercicio de dolor o humillación, por ejemplo, para detener actitudes o comportamientos que culturalmente se han identificado como inapropiados. Otro ejemplo sería la violencia sexual, en la cual consiste en la imposición de una actividad sexualizada o de índole sexual, y para ello se pueden ejercer amenazas, intimidación, engaño, abuso de confianza, entre otras. La violencia psicológica, que consiste en cualquier acto basado basado en abuso emocional, abuso verbal, insultos, humillaciones, intimidación. Pero también queremos destacar que constituye violencia psicológica las respuestas indiferentes o invalidantes ante expresiones emocionales de niños, niñas y adolescentes que buscan intervención a propósito de situaciones de violencia de género. Y con ello nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en donde ya sea el educador o un tercero minimiza una situación de violencia de género que es denunciado por el niño, niña o adolescente. También puede hacer lo que se conoce anglosajonamente como gaslighting, es decir, cuestionar un poco el sentido de realidad que tiene el niño o la niña para de esta manera minimizar la situación que se está viviendo y de alguna manera ignorar el problema. Por último, de ejemplos explícitos, tenemos la noción de discriminación de género, que es toda distinción, exclusión o restricción que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, específicamente cuando se motiva por razones de género. Esta última definición está tomada de la ley que establece medidas contra la discriminación, que se conoce también como Ley Zamudio, la cual se refiere a la noción de discriminación arbitraria. Y en particular, esta se hace referencia a cuando la discriminación se produce respecto al género. En relación a ejemplos implícitos de violencia de género, es decir, a aquellos que ocurren en el día a día pero no identificamos tan fácilmente como violencia de género, tenemos en primer lugar el uso del lenguaje sexista y discriminatorio, en donde ya sea a través del lenguaje oral, escrito o gráfico, se promueven relaciones desiguales entre lo masculino y lo femenino que reproducen estereotipos de género. Un currículum oculto que promueve ideas sexistas y excluyentes, y con ello entendemos no solo al plan curricular, sino las prácticas de enseñanza, la distribución de espacios, entre otros. Y por último, las interacciones que reproducen estereotipos de género, las cuales se dan entre personas educadoras y niños que refuerzan estereotipos de género sobre sus capacidades, sobre sus emociones, sus sentires, entre otros. Entonces, a grandes rasgos, tenemos una cultura en donde predominan creencias excluyentes de la diversidad que contienen estereotipos y sesgos de género. Esta cultura se reproduce en políticas institucionales, currículums, protocolos, reglamentos, que no reconocen ni abordan explícitamente las desigualdades de género, las cuales se traducen directamente en prácticas de violencia basadas en género. Y estas pueden ser en estrategias de enseñanza del lenguaje, en interacciones, en discriminaciones o directamente en actos y amenazas de violencia. Entonces, ahora corresponde preguntarnos y analizar cómo se ha hecho cargo la normativa de esta problemática. Me voy a dar una pausa para tomar agua, sí. Muchas gracias. En materia de normativa internacional,
tenemos esta línea de tiempo que recoge las principales convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que pueden tener una vinculación con materias de género. Como ya mencioné al principio, nos vamos a pasar bastante más rápido en materia del marco internacional porque en realidad ya se mencionó en otros seminarios y también la mayoría sabe y entiende que, por ejemplo, en 1948 se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que allana el camino para los más de 70 tratados internacionales que existen sobre derechos humanos actualmente. Lo mismo sucede con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del año 1969, y que además crea la Corte Internacional de Derechos Humanos. En materia de niñez tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que lo más relevante respecto de esta convención es el hecho de que los reconoce como sujetos de derecho y por tanto se entiende que también son titulares de derechos humanos como lo es el derecho a la educación. En materias de derechos de mujeres tenemos la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW del año 1979, que aquí hace referencia a la noción de discriminación contra la mujer, establece que los Estados parte deben lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas y que deben incorporar además la perspectiva de género en todas sus políticas, sus instituciones y acciones para garantizar la igualdad sustantiva. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, del año 1994, la cual nos define lo que se entiende por violencia contra la mujer y, como su nombre lo indica, tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Luego tenemos otros tratados que son bastante relevantes respecto a las nociones de violencia de género. En particular destaco los principios de Yogyakarta, que fueron muy relevantes, no solo en temáticas relacionadas con género, sino también respecto de las diversidades sexuales. Y teniendo en consideración lo anterior, y como última parte de mi explicación respecto al marco internacional, es muy relevante destacar que la Constitución, en el artículo 5, a propósito de la soberanía, establece como límite en el ejercicio de la soberanía el respeto por los derechos humanos. No solo los derechos humanos y fundamentales que están reconocidos en su contenido como Constitución, sino también los tratados internacionales que han sido, por un lado, ratificados por Chile y por otro que se encuentran vigentes. Por lo tanto, todos estos tratados que he mencionado, que han sido ratificados por Chile, son directamente vinculantes para nuestro Estado y, por lo tanto, todo lo que señalan debe ser cumplido a través de los órganos del Estado. En materia nacional, tenemos una serie de leyes que tienen una vinculación directa o indirecta en materias de violencia de género. Nos vamos a referir en particular a las últimas 4, pero de todas formas mencionamos la Ley General de Educación del año 2009, que cuenta con su decreto con fuerza de ley, la cual ha recibido una serie de modificaciones a propósito de ciertos conceptos, por ejemplo, la convivencia educativa, que fue incorporada con la Ley sobre Violencia Escolar del año 2011, y en materia de integridad e inclusión también sufrió modificaciones a propósito de la Ley de Inclusión Escolar del año 2015. En otras normas relevantes tenemos la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. La Ley 20.609, la cual me referí previamente, que establece medidas contra la discriminación. La Ley 21.120 del 2018, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Y luego ya abajo tenemos las 4 leyes a las cuales me voy a referir en profundidad. En primer lugar tenemos la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esta ley es bastante relevante porque, si bien fue publicada en el año 2021, encuentra su génesis a propósito de las tomas feministas y las movilizaciones que se vivió en nuestro país en el año 2018.
a propósito de las denuncias por una serie de casos de acoso sexual, abuso sexual o violencia que se vivía al interior de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, se recogieron todas esas demandas en esta ley, cuyo artículo primero señala que su objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior. Por lo tanto, esta ley reconoce y ampara el derecho de todas las personas a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género, y se aplica a todas las personas que se relacionan en comunidades educativas académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, de su género, identidad y orientación sexual. Se establece como deber para todas las instituciones de educación superior que adopten las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y a su vez que protegen y reparen a las víctimas que lo han vivido. Su artículo segundo nos da una definición de acoso sexual, el cual es entendido como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, telemática, virtual, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de sus derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, sus condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado. Por lo tanto, la ley entiende que el acoso sexual es contrario a la dignidad de las personas, es contrario a su libertad, a su integridad personal e igualdad de derechos, y se entiende como una prohibición de discriminación arbitraria. La ley también establece como deber de las instituciones de educación superior que cuenten con un modelo preventivo para hacerse cargo de los casos de acoso sexual, de violencia o discriminación de género, y un modelo sancionatorio para que reparen estas situaciones. Luego tenemos la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Como lo indica su nombre, su objetivo es la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial de los derechos humanos que les son reconocidos tanto en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En su artículo 2, respecto a los deberes de los órganos de la Administración del Estado, destacamos en particular los indicados en el literal A: garantizar en condiciones de igualdad el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual adoptarán las políticas, planes y acciones necesarias para esos fines. Y el señalado en el literal H: crear, ejecutar y destinar recursos suficientes para entregar una protección especializada destinada al restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados. Dentro de otros artículos que hemos considerado relevantes para efectos de esta exposición, tenemos el artículo 8 a propósito de la igualdad y no discriminación arbitraria, el cual señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos. Luego se señala una serie de razones por las cuales la niñez y la adolescencia no pueden ser discriminados, que es bastante parecida a la definición que nos ofrece la ley que establece medidas contra la discriminación, pero que amplía un poco el catálogo porque se considera que no pueden ser discriminados por razones relativas al sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, pero también características sexuales, diferencias que el niño, niña o adolescente tenga o haya tenido a causa de su desarrollo intrauterino, por razones de salud, por estar o haber sido imputado, acusado o condenada por aplicación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, entre otros motivos. También destacamos el artículo 13 sobre perspectiva de género,
el cual señala que los órganos del Estado deben introducir la perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de las medidas que adopten en relación con la niñez y adolescencia, de modo que en todas las políticas públicas, actuaciones, servicios y programas dirigidos a ese sector poblacional se toma en consideración la variable género. Había mencionado antes la perspectiva de género y para dar una definición sucinta se entiende como una categoría de análisis o una herramienta metodológica que examina las relaciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, recoge todas esas experiencias y luego se incorpora en políticas, planes y actuaciones para intentar subsanar esa disparidad. Y aquí tenemos un mandato directo de la Ley 21.430 para incluir esa perspectiva en todas las políticas y actuaciones que realicen los órganos del Estado. Por último, respecto de la Ley 21.430, tenemos el artículo 36, que establece el derecho a la protección contra la violencia. Este artículo señala que la niñez y adolescencia tiene derecho a ser tratado con respeto. Por lo tanto, ningún niño, niña o adolescente puede ser sometido a violencia, a malos tratos físicos, psíquicos, a abusos sexuales o de cualquier otra índole, a la venta, a la trata, entre otros. Se establece que los órganos de la Administración del Estado deben crear y fomentar programas sobre los derechos sexuales y respeto a la diversidad de los niños, niñas y adolescentes, que incluya, en su caso, el acompañamiento social a quienes lo soliciten. También se establece un deber para los establecimientos educacionales, los cuales deberán contar con protocolos para prevenir, sancionar y reparar las conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso o violencia sexual y con mecanismos de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de violencia y bullying escolar. A continuación me voy a referir a la Ley 21.643, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y a otras leyes en materias de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, la cual ha sido conocida como Ley Karin y es bastante reciente, del año pasado. Otra pausa, perdón. Esta ley regula los hechos de acoso laboral, sexual y violencia que han sido ya sea cometidos por el empleador o la empleadora o por uno o más trabajadores o trabajadoras en contra de otra u otros, y regula la violencia en el trabajo que haya sido ejercida por terceros, introduciendo medidas de prevención y resguardo y fortaleciendo procedimientos de investigación para alcanzar espacios de trabajo libres de violencia. Esta ley es particularmente relevante porque es aplicable a los establecimientos educacionales y por tanto establece una serie de obligaciones a las entidades sostenedoras. Se ha entendido como la violencia en el trabajo ejercida por terceros en el ámbito de la educación, a las conductas de violencia y o acoso en contra de docentes y asistentes de la educación, cometidas ya sea por quienes no forman parte de la comunidad educativa o bien como por miembros de esta, ya sea madres, padres, apoderados, apoderadas y estudiantes. Respecto a la Ley 21.643, es importante señalar que los sostenedores deben dar cumplimiento a las medidas establecidas por esta ley, en tanto constituye la normativa laboral vigente. Y respecto al resto de la comunidad educativa, se aplica lo señalado en la normativa educacional vigente. Por lo tanto, podemos distinguir dos relaciones jerárquicas. Primero, el vínculo educativo que existe entre las entidades sostenedoras y la comunidad educativa, y en este caso se aplican las reglas de convivencia que están consagradas en el reglamento interno, el cual es un requisito para obtener y mantener el reconocimiento oficial u autorización en su caso. Y luego tenemos el vínculo laboral entre las entidades sostenedoras y los trabajadores y trabajadoras. Y en este caso se regula por la normativa laboral, según el estatuto legal aplicable, que define las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, las cuales están establecidas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
A propósito de esta ley, la Superintendencia de Educación lanzó una infografía, la cual está denominada como Aplicación de la Ley Carin en establecimientos educacionales, la cual es bastante clara para distinguir cuáles son las obligaciones que establece por un lado la Ley Carin y por otro la normativa educacional respecto a hechos de violencia en el trabajo ocurridos en el ámbito educacional. En particular, queremos destacar que la Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, todo lo cual debe estar regulado en el reglamento interno del respectivo establecimiento educacional, y resguarda la activación oportuna de los protocolos correspondientes. Por último, tenemos la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. De ahora en adelante me voy a referir a ella como la ley integral, la cual, como bien señalaba la Seremi en su presentación, tuvo una tramitación de larga data y recién fue publicada el año pasado, y es sumamente relevante respecto del fenómeno que estamos analizando el día de hoy, porque es la norma que establece un marco regulatorio orientado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. En su artículo 1 nos señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, y la noción de violencia de género es definida en el artículo 5 como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, o bien que constituya una amenaza de ello. En este mismo artículo, en su inciso segundo, se considera también como violencia de género aquella que es ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o sus cuidadores o cuidadoras, lo cual se ha entendido como violencia vicaria. Su artículo sexto nos ofrece un catálogo de formas de violencia de género, el cual me había referido previamente, pero ahora vamos a analizar en su completitud. En primer lugar, nos define qué se entiende por violencia física, como aquella acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o a la libertad personal de la mujer. La violencia psicológica, entendiéndola como acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento. Luego tenemos la violencia sexual, la cual es toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, la integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer y su indemnidad en el caso de las niñas. También tenemos a la violencia económica, la cual se entiende como aquella acción u omisión ejercida en el contexto de las relaciones afectivas o familiares que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas, o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que correspondan. Está también la violencia simbólica, la cual se entiende como la comunicación o difusión de mensajes, de textos, de sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzcan una afectación o menoscabo. Después tenemos la violencia institucional, la cual se entiende como la acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública o en una institución privada que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos que tiene previstos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la legislación. Para el caso de los órganos de la administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones señaladas
cuando el respectivo órgano no haya actuado en el marco de sus competencias y como consecuencia de ello ocasione daño por falta de servicio. Por lo tanto, es fundamental que tengamos la claridad de cuáles son los deberes que afectan a los distintos órganos del Estado para entender en qué casos se produciría violencia institucional. Tenemos la violencia política, que son aquellas conductas de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión, realizadas de forma directa o a través de terceros, que, basado en su género, les cause daño o sufrimiento a la mujer y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación. La violencia en el trabajo, muy a propósito de la ley Carin, que se entiende como la acción u omisión, en cualquier forma que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo libres de violencia, ya sea que provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras, formales e informales, que prestan servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación, o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador. Por último, tenemos la violencia gineco-obstétrica, que es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que sucede en el marco de la atención sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Posteriormente tenemos ciertas obligaciones que establece la ley integral. El artículo 9 establece obligaciones generales para los órganos del Estado en materia de prevención y en particular destacamos las señaladas en el numeral 1 respecto a las capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren sus víctimas. Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez y se considerarán en la elaboración de planes educacionales para contemplar una perspectiva de género. Luego tenemos la señalada en el numeral 7, que contempla protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios. Posteriormente, en el artículo 20, ya tenemos obligaciones que son especiales en el ámbito de educación, en este caso, obligaciones de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en donde en su inciso primero se establece un deber para el Ministerio de Educación. En tanto, tiene que adoptar todas las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de las niñas y adolescentes, para lo cual podrán actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes. Su inciso segundo establece a su vez un deber para los establecimientos educacionales, en tanto ellos deberán disponer de procedimientos objetivos establecidos en sus respectivos reglamentos internos que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. También deben contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género. El inciso 3 también señala que se deben contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a instituciones públicas o privadas competentes, cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género. Su inciso cuarto también nos señala que las familias, los cuidadores, los profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa cuando tomen conocimiento de ello,
todo conforme al reglamento interno del establecimiento. El inciso quinto también nos señala que las personas que denuncian un hecho de violencia de género deberán a su vez entregar a las víctimas información acerca de las instituciones que están dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género. El inciso sexto va en la misma línea, haciendo el énfasis que si se trata de niñas y adolescentes, se les debe derivar también a los órganos competentes que señala la Ley de Garantías de la Niñez y la Ley 21.302, que establece el Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Por último, el inciso final señala que el Ministerio de Educación debe velar para que se incorpore a un nuevo establecimiento educacional a los estudiantes que tuvieron que cambiar su domicilio a propósito de los hechos de violencia que están establecidos en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Por último, tenemos el artículo 12, que nos señala las obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. Este artículo establece como deber para el Ministerio de Educación el que promueva los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género. Se señala también que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas. Se señala también que los planes de formación ciudadana, que están regulados en la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria. Por último, se señala a propósito de la Ley 21.369, que es respecto a las instituciones de educación superior, que deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, según lo que señala aquella ley. Este artículo en particular es bastante relevante toda vez que su inciso segundo, el que habla de la educación no sexista y con igualdad de género, fue llevado al Tribunal Constitucional en el momento de la tramitación de esta ley. Ciertos sectores querían declararlo inaplicable, pero finalmente ello fue desestimado por el Tribunal Constitucional y por lo tanto el artículo fue aprobado en su completitud. Al respecto, el Ministerio de Educación ha definido la educación no sexista como aquella práctica educativa que propugna la igualdad de derechos, de dignidades, valía, capacidades y oportunidades entre las personas. Por lo tanto, tiene por objetivo prevenir y erradicar de los procesos y espacios educativos toda forma de discriminación y violencia en razón del sexo o el género, contribuyendo en última instancia al logro de la igualdad sustantiva de género y a la promoción de una educación equitativa y de calidad para todos y todas. Así, ya en la última parte de la presentación, me voy a referir a los recursos y buenas prácticas que se han implementado desde el Ministerio de Educación para poder hacerse cargo de esta problemática, pero con otra pausa para el agua. Así tenemos que a nivel de educación parvularia se implementó el proyecto Prevenir a Tiempo, herramientas para el abordaje integral de la violencia de género desde la educación parvularia. Estas herramientas buscan fortalecer las competencias y dotar de mayores recursos a los equipos educativos de los jardines infantiles y los establecimientos educacionales que imparten educación parvularia para la prevención, atención y derivación de situaciones de violencia basadas en género que puedan producirse en el contexto educativo. Es por ello el nombre Prevenir a Tiempo, dado que desde el Ministerio de Educación, y en este caso la Subsecretaría de Educación Parvularia, la cual se ganó el concurso que promovido por fondos del Ministerio de la Mujer para esta iniciativa, se entiende que es especialmente relevante contar con las herramientas para identificar situaciones de violencia de género desde la niñez temprana, para que así se pueda, como lo dice el nombre, prevenir a tiempo y aplicar diversas estrategias para poder erradicar estos problemas de violencia de género. A su vez, la Subsecretaría de Educación Parvularia sacó la nota técnica que contiene ideas para la prevención de la violencia basada en género
en comunidades educativas de educación parvularia. Todos estos recursos a los cuales me voy a referir están presentes ya sea en la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia, como también la página que ha creado la Unidad de Género del Ministerio de Educación, la cual es educacionsinbrechas.mineduc.cl. Por lo tanto, ustedes van a poder consultar todos estos recursos y materiales didácticos que me voy a referir. En materia de educación superior, tenemos la mesa técnica de implementación de la Ley 21.369. Esto en atención a que aquella ley fue publicada en el año 2021, pero desde ese entonces han habido ciertas actualizaciones en materias de violencia de género, en particular la Ley Carin y la Ley Integral, y por lo tanto se sacaron orientaciones sobre los últimos avances normativos que se ha tenido al respecto, y en ese documento se trabaja específicamente sobre la Ley Integral, dando a conocer las implicancias que tiene en el sistema de educación superior, las modificaciones al estatuto administrativo, las modificaciones a la ley orgánica constitucional y las medidas o gestiones que se pueden realizar. Luego, en materia de educación general, tenemos la cartilla sobre la prevención y el abordaje de la violencia en la comunidad educativa, la cual es una cartilla que se lanzó a propósito de la Política Nacional de Convivencia Educativa, la cual entrega herramientas para comprender y reconocer distintos tipos de violencia, a fin de que los equipos educativos puedan actuar de manera preventiva y conozcan estrategias para abordar formativamente las situaciones de violencia que puedan manifestarse ocasional o permanentemente en la comunidad educativa. Tenemos también el kit de herramientas para una educación no sexista, el cual es un insumo que busca facilitar información y contenidos a los establecimientos educacionales para promover el desarrollo de comunidades educativas libres de discriminación, erradicar la violencia de género y construir espacios seguros. Este kit es tal cual su nombre lo indica, es un repositorio que contiene una serie de material didáctico para que puedan consultar los equipos de gestión educativa. Tenemos también la campaña Las palabras no hacen la diferencia, ¿cómo las usamos sí?, la cual fue difundida entre diciembre del año 2024 y febrero de este año, la cual incorporó explícitamente información sobre educación no sexista y sobre prevención y abordaje de la violencia de género en los espacios educativos. Tenemos también el set de rúbricas para la elaboración, actualización, retroalimentación y articulación de los planes solicitados por la normativa, los cuales fue elaborada por la División de Educación General de la Subsecretaría de Educación, que contemplan una rúbrica específica para la actualización de los planes de formación ciudadana y que contiene además una orientación conceptual para poder implementar la ley integral en estos planes. Por último, tenemos el decálogo para la prevención y el abordaje de la violencia de género en los establecimientos educacionales. Este decálogo constituye una lámina en donde se ha resumido de la manera más didáctica y pedagógica posible lo que se entiende por violencia de género, cómo se puede promover el buen trato y prevenir la violencia de género en los espacios educativos. Este recurso está para descarga en la página web de Educación Sin Brechas y en particular estos tres últimos recursos que me referí dan un cumplimiento directo a lo establecido en el artículo 12 respecto a las obligaciones especiales que se tienen en el ámbito de educación para dar aplicación de la ley integral. Por lo tanto, nos parecía especialmente relevante destacarlos como buenas prácticas que buscan erradicar la violencia de género. A modo de finalizar mi presentación, me gustaría señalar que todo lo que se ha mencionado a propósito del marco normativo internacional y nacional nos demuestra que el fenómeno de la violencia de género se ha recogido en los cuerpos normativos, por lo tanto, es una problemática a nivel de Estado y por lo tanto los órganos del Estado tienen que hacerse cargo de ello, dando cumplimiento a lo que señala la normativa. Este tipo de actividades, los seminarios, las distintas exposiciones, no son baladí o a modo de realizarlos porque nos gusta el tema, que es mi caso en particular, pero además porque representan un deber institucional que tenemos como órganos del Estado para poder dar cumplimiento a toda la normativa. Esa sería mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu excelente presentación. Te voy a invitar a que te quedes en el escenario porque vamos a dar paso a continuación a un breve panel para que las personas que están presentes nos puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios. Entonces, para ello te voy a pedir, Paula, que te puedas sentar en alguna de las butacas y voy a invitar al escenario también a Laura para que nos pueda acompañar también en la conversación y a Amapola Varas Briones, que, como les señalé, es la asesora de género de Mineduc. Muchas gracias. Dicho lo anterior, entonces, vamos a pasar el micrófono. Voy a dejar uno acá. Perfecto. Y ahora, entonces, queremos escucharles a ustedes. Si pueden levantar la mano y les llevo el micrófono para que nos puedan escuchar las personas que siguen en el streaming. Dani, bueno, por mientras que vayan ahí haciendo las consultas, solo quería comentar, adicional a todo lo que nos expuso Paula el día de hoy, todo el material que hemos revisado, la clase magistral que hizo Laura en la mañana, como esta presentación que Paula hizo ahora, más todos los diferentes insumos que han sido presentados en la jornada del día de hoy, como en las jornadas, en los 3 seminarios de las semanas anteriores, van a quedar todos a disposición en la página de la unidad de género, que tal como comentó Paula es educacionsinbrechas.mineduc.cl. Se los comento especialmente porque vi a muchas y muchos de ustedes sacando fotografías sobre información que creemos que es fundamental que ustedes puedan contar, como con diferentes casos prácticos, algo que comentaba alguna de las personas en la jornada antes de salir al almuerzo, la necesidad de que de parte del Ministerio se les puedan entregar herramientas prácticas y reales para que las puedan aplicar a cada una de sus realidades educativas. Entonces, solamente informar que esto va a quedar a disposición. Todos los seminarios cuentan con diferente material que puedan utilizar, con una mirada y una bajada también a cada una de las realidades, considerando los diferentes, toda la trayectoria educativa, los diferentes niveles educacionales con los cuales también contamos como ministerio. No sé si entonces hay alguna duda, consulta, comentario. Reflexiones, quizá. Fue harta información el día de hoy. Bueno, entonces yo voy a pasar otro dato, por mientras. Bueno, como les comentaba Paula, también el inciso 3 de la Ley Integral de Violencia, en su artículo 12, mandata a que los establecimientos educacionales tienen que hacer una actualización a sus planes de formación ciudadana. Esto indica que los planes de formación ciudadana que tienen que tener todos los establecimientos educacionales tienen que tener dentro de los objetivos específicos una mirada a la prevención y el abordaje de la violencia de género. A raíz de esto es que como ministerio también nos preguntamos cómo podemos aportar a las comunidades educativas con no solamente exigirles las diferentes cosas que tienen que hacer, ya sea por normativa, ya sea porque sale una ley nueva o hay alguna implementación que hay que hacer que sabemos que siempre están bastante demandados y demandadas, ¿cierto? A raíz de esto es que, en conjunto con la División de Educación General de la Subsecretaría de Educación, es que lanzamos la cartilla de actualización a los planes de formación ciudadana con un inciso específico y una bajada concreta hacia la ley integral, dando a conocer cómo es el abordaje, cómo es la prevención, cómo es la promoción para una vía libre de violencia de género. Y en conjunto con esto hicimos un proceso participativo al cual los queremos invitar a todas las personas que están el día de hoy, que también nos están viendo a través de la transmisión vía streaming, que puedan hacer este proceso participativo en conjunto con sus comunidades educativas. Si bien entendemos que en varios establecimientos educacionales ya se partió realizando este proceso con la jornada que tuvieron el 16 de abril, con la actualización de los manuales, los protocolos internos, es que este proceso participativo tiene dos partes. La primera parte es para hacer una identificación de cómo podemos prevenir o qué entendemos por violencia de género para que exista esta primera socialización entre la comunidad educativa. Y en segundo lugar,
es hacer una pregunta de cómo podemos abordarla en base a nuestra realidad, lo que estamos viviendo en nuestro establecimiento educacional, con nuestra realidad, ya sea un colegio rural o un colegio quizás con diferentes características que puedan tener, cómo podemos ir abordándola en base a esto. Y esas buenas prácticas que van identificando o que se van realmente pensando de cómo podemos ir haciendo, es que las y los invitamos a que ustedes nos puedan enviar y dar a conocer para que así nosotras como ministerio podamos hacer un repositorio de buenas prácticas de cómo implementar en los planes de formación ciudadana el abordaje, la prevención y la reparación de los casos de violencia de género. Entonces, la invitación es que ingresen a la página de Educación Sin Brechas, puedan ver en el apartado donde están el proceso participativo, ahí están todos los materiales para hacerlo, es un manual bastante simple, tiene los diferentes kits para que puedan imprimir, está a color, pero también se puede hacer en impresión blanco y negro, y están también las presentaciones para que puedan realizar con cada una de las actorías. Tenemos allá un duda, comentario. Tenemos acá un comentario y acá después voy a pasar el micrófono por acá. Bueno, saludarlos, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, antes que un comentario, agradecer la instancia que se da de participación, de conocer, de aprendizaje, de compartir experiencia en esta actividad. Creo que es muy importante lo que se está haciendo. Como decía por ahí un colega, recién en los 90 estamos abordando este tema. Para muchos de nosotros, sobre todo las más antiguas, es un tema que ha costado mucho abordar, pero que se están dando los primeros pasos y eso es súper importante. Yo creo que todas las transformaciones las podemos hacer con toda la información que nos proporcionan y que nos podemos proporcionar nosotros mismos, pero también tiene que ver un tema de voluntad, de querer hacer las cosas. Yo soy docente de escuela rural hace muchos años y el abordar el tema de la sexualidad, de la violencia en el colegio fue tremendamente difícil porque nadie estaba dispuesto a hablar del tema y teníamos que abordarlo de una manera u otra. Y creo que la mejor manera de abordar todo este tema, y creo que acá se ha dicho de una manera u otra, es a través del amor, del cariño, de la cercanía, del escucharnos y del escuchar a los niños, de escucharlo pero de verdad, no creer que estamos escuchando y estamos pensando en otras cosas. Creo que aquí hay muchos profesores jóvenes que tienen esa energía y ese ímpetu y que pueden lograr las transformaciones más rápido de lo que ustedes piensan. Eso, muchas gracias a todos ustedes por venir a aportarnos con estos temas tan importantes. Muchas gracias. Voy a seguir por acá. Sí, hola. Esto es más que nada como una opinión, una reflexión que tiene que ver con lo que expuso la abogada, la cantidad de acuerdos, tratados, normas, leyes, y sigue ocurriendo mucho. Entonces, es un tema cultural. ¿Qué nos falta? Nos faltan más leyes porque yo creo que hay un exceso de normativa. Yo no sé si en otros países se ve de la misma manera, pero algo sucede no sé si la palabra es una desconexión, pero algo ocurre, porque tenemos por un lado toda la parte legal que nos ampara, o que ampara a las mujeres, que ampara a los niños y niñas, y aún así sigue ocurriendo, y mucho, más de lo que quisiéramos. Aparentemente hemos avanzado mucho en esos temas, pero la realidad es otra. Esa discordancia me gustaría que no sé, me pasa algo con ello. Quisiera saber cómo abordar eso, no sé. Gracias. ¿Sí me escucho? Ya, súper. Muchas gracias por tu comentario. Me hace todo el sentido del mundo. La verdad es que la dificultad que se presenta hoy en día es justamente a propósito de la implementación. Porque es cierto, tenemos un marco normativo bastante robusto a nivel internacional, cada vez más robusto a nivel nacional, pero entonces en el día a día nos encontramos con prácticas que son muy evidentes de violencia de género o algunas que siguen muy implícitas, y pese a que en el fuero interno cada uno de nosotros nos intentamos educar de la mejor manera, incluso también podemos ejercer violencia de género sin saberlo.
Eso es una realidad que nos puede suceder a todas y a todas. Pero justamente lo que nos parece relevante a nivel del Ministerio de Educación es poder aproximar esta temática desde una forma más cercana a la cotidianidad. Y, por ejemplo, en uno de los recursos que mencionábamos, la campaña Las palabras no hacen la diferencia, cómo las usamos sí, está precisamente orientado a la niñez y adolescencia para el uso en su cotidianidad. Y creo que esto es clave porque muchas veces hay ciertas actitudes que uno suele reproducir a propósito de lo que observa en su familia, lo que se observa en su establecimiento, en el aula, en el trabajo, y que es importante de alguna manera reconocer y decir basta. Y creo que recursos como estos, tanto didácticos o bien que pasen por la radio o la televisión, vuelven más presente el tema. Y es por esto mismo que esta clase de instancias nos permite dialogar acerca de las distintas dificultades que nos encontramos cuando intentamos hablar sobre la violencia de género y cómo podemos erradicarla. Y la idea de que estas instancias sean participativas nos permite también comentar de qué manera algunas personas han tenido más éxito a la hora de enfrentar ciertos temas, se han aplicado diversas estrategias. Creo que es súper rico e interesante que estas experiencias compartidas nos permitan ir un poquito más allá, porque tal y como tú mencionas, la dificultad está en la implementación, pero yo creo que cada día que pasa y estando acompañado de una normativa que se refiera al tema, podemos avanzar mejor. Eso. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, reflexión? Si no, entonces voy a pedirle a nuestro panel que dé una reflexión final para dar cierre a la instancia. Bueno, partiré yo y iría muy en la línea de lo que acabo de mencionar. Siento que y pienso que este tipo de temas a algunas personas les interpela más que a otras, pero eso no quiere decir que no ocurran a nivel de sociedad, a nivel de comunidad educativa, laboral, académica, y a veces pareciera que son una cantidad inmensa de conceptos, que todo queda como en el plano ideológico y que es difícil como poder implementarlo en el día a día. Y es por eso que la misión que tenemos como ministerio es concretizar estos conceptos, presentarlos de una manera más amable para que puedan ser introducidos desde los espacios de acción que tienen el personal de educación, los profesionales, los asistentes de la educación y que cumplen al final la labor más importante, que es la enseñanza a nuestras niñas y adolescentes. Entonces, serían mis reflexiones finales. Muchas gracias por la instancia. Ahora no sé qué puedo reflexionar en este tiempo de la día en español tan elegante como ustedes han dicho, pero y para no repetir lo que he dicho antes, también ¿qué es esta? Quizás. Ya se me olvidó todas las palabras en español, pero quizás reflexionar un poquitito lo que tú presentaste, porque me parece que ustedes tienen leyes que tienen estas formulaciones muy explícitas contra la violencia de género y son muy poderosas y a veces siento que se pasa que la legislación cambia y las aptitudes y actitudes cambian después de que la legislación se ha cambiado. Y hay veces la legislación cambia porque las aptitudes y actitudes han cambiado y hay presión a cambiar la legislación. Pero solamente quiero decir que tienen una poderosa herramienta en la legislación que sí. Están buscando estos argumentos para proteger la educación sexual integral y que pueden decir que tenemos legislación en nuestro, ¿cómo se dice?, en nuestra espalda. Sí, gracias. Gracias. Sí, en la misma línea, creo que, la Seremi lo comentó también Paula.
la lucha por tener la ley integral de violencia hoy vigente ha sido larga. Si bien el 8 de marzo del año pasado la ley fue aprobada en el Congreso, inmediatamente el día 9 de marzo fue ingresada al Tribunal Constitucional específicamente por el artículo que a nosotros nos compete, por el cual estamos el día de hoy acá. ¿Por qué? Porque decía que los establecimientos educacionales pueden promover una educación no sexista. Entonces, en base a eso, teniendo esta ley que todavía ni siquiera cumple un año de promulgada, porque recién se promulga en agosto del año pasado, es bastante fuerte. Tenemos, por un lado, la ley integral que nos da este marco general, tenemos la tipificación de los diferentes tipos de violencia que nos va a ayudar a hacer este cambio cultural que comenta Laura, pero también tenemos otras leyes que han ido avanzando, como Ley Karin, que da una respuesta directa también al convenio 190 de la OIT. Sobre ese convenio, para el sector educación, también ahí tenemos que tener un ojo y una bajada concreta, porque el convenio 190 también habla que tiene que haber un manual específico de abordaje de este convenio para ser tratado en los establecimientos educacionales, como el símil que pasa también con salud o las trabajadoras de casa particular, las cuales tenemos un ambiente laboral diferente, porque en el caso de los establecimientos educacionales tenemos toda esta comunidad educativa que nos rodea, que no es solamente las personas que están dentro del establecimiento educacional como edificio, ¿cierto? Sino que trasciende más allá, porque está la familia, está el trayecto, tenemos diferentes personas o interacciones que van pasando en el día a día de cada una de las actorías de esta comunidad educativa. Y en tercer lugar, que no quiero dejar de mencionar, es el proyecto de ley de convivencia que estamos hoy día tenemos en el Senado, que esperamos que próximamente podamos dar una noticia positiva, que el proyecto ojalá sea promulgado. Esperamos que en las próximas semanas ya pueda ser votado en Cámara. Estamos en las últimas instancias del trámite, el proyecto aún no cumple un año de ingresado y hemos hecho un avance sustancial y que constituye parte de esta triada de abordaje de los diferentes problemas que vamos viendo en las comunidades educativas. Solo invitarles a que vean la página. Ojalá las personas que no hayan podido revisar los seminarios anteriores los puedan revisar a través del YouTube del Ministerio, que puedan ingresar, ver todos los diferentes insumos que hemos dejado a disposición, cada una de las embajadas también, la Embajada de Suecia, Embajada de Dinamarca, Embajada de Noruega y Finlandia, con quienes estamos acá. Y nada, el día de hoy damos cierre sobre todo a las personas que están por streaming, porque estábamos acá, seguimos el día de mañana, pero estamos felices de poder también llevar esta información y replicar y hacer estos seminarios en regiones, que creemos que eso era algo fundamental, que no nos quedáramos solamente en la región metropolitana y poder compartir también con las diferentes realidades de las personas que viven el día a día y están ahí en los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Amapola, y a todo el panel. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras entonces vamos a dar por concluida la jornada del seminario Educación Sexual Integral como facilitador de la erradicación de la violencia de género. Les voy a dar algunas informaciones. Agradecemos a las personas que han seguido la transmisión en el streaming del canal de YouTube de Mineduc, y desde ya van a poder encontrar, como les comenté en algún momento, la grabación de esta jornada y de las anteriores en el canal de Mineduc, y también van a estar en nuestra página web de Educación Sin Brechas. Por otro lado, les recordamos que mañana se va a llevar a cabo la segunda jornada de este seminario, donde profundizaremos en la temática con un trabajo grupal participativo para que puedan llevar herramientas a sus ámbitos de gestión. Y los vamos a esperar entonces mañana mismo en este mismo lugar desde las 8:30 para comenzar a las 9 y retirarnos alrededor de las 13:30 horas. Bien. Y dicho lo anterior entonces, muchas gracias por su participación y les dejamos invitados e invitadas a un café que va a ser en el hall como manera de despedida. Muchas gracias, que tengan un buen retorno.